El cielo estaba despejado, el día era como cualquier otro, lleno de paz, hasta que de repente una alarma aguda comenzó a sonar. Era una noticia urgente. Se está llevando a cabo un ataque de una forma de vida misteriosa, anunció el reportero, mientras la amenaza rasgaba los cielos en dirección a la tierra. Criaturas gigantes comenzaron a descender, sumergiéndose desde lo alto a gran velocidad, incendiando todo a su paso. La gente miraba hacia arriba en pánico, gritando y tratando de huir, mientras el suelo temblaba con la llegada de los monstruos. Todos en las proximidades, por favor, comiencen la evacuación, repetía la voz del sistema de emergencia, ahogada por el sonido de las explosiones. En medio del caos, Jean corría sin parar. El sudor corría por su rostro mientras jadeaba. Llevaba a su hermano menor a cuestas, apretando el paso en medio del tumulto. ¡Mamá!, gritó al ver a una mujer perder el equilibrio durante la fuga. No te preocupes, Dean, tu papá cuidará de mamá, gritó uno de los hombres. ¡No!, respondió Dean, titubeante. Pero el hombre aún así insistió. Solo ve, tú eres el hermano mayor, ¿no? Akira aún es pequeño, alguien tiene que protegerlo. Y continuó con la voz temblorosa. Y en esta situación, el único en quien podemos confiar eres tú, Jean. El hombre era su padre que estaba asustado, pero aún así intentaba mantenerse firme por su hijo. Por eso cuento contigo. Está todo bien, no te preocupes, papá mantendrá a mamá a salvo. Pero claro que eso duró muy poco, porque poco después un rugido cortó el aire. La bestia avanzó sin dudar, y en un instante, la sangre se esparció como tinta sobre la calle. Jean cerró los ojos con fuerza y protegió a su hermano con esfuerzo. Ese día marcaría el inicio de lo que más tarde se conocería como el Gran Cataclismo. Fue cuando el vacío surgió en el cielo, escupiendo monstruos por todo el mundo, como si el infierno hubiera roto sus barreras. Jean cayó de rodillas, aún protegiendo a su hermano, encarando al coloso frente a él. Apenas podía respirar. El mundo se sumió en un estado infernal. Antes de que la muerte lo alcanzara, una presencia irrumpió en el cielo. Un hombre cubierto de llamas descendió y de un solo golpe se lanzó contra el monstruo con suficiente fuerza para hacer vibrar el aire a su alrededor. Ese era un guerrero y así como él surgieron otros. Una mujer levantó los brazos y moldeó el viento y el agua con sus propias manos. Ella era una elementalista. Y entonces un tercero también estaba allí. Lanzó un gigantesco cilindro como si nada pesara. Su poder era inmenso. Aquellos que despertaron a una clase salvaron a la humanidad. Jean observaba en silencio, con Akira aún a sus espaldas, los ojos brillando entre la confusión y el asombro. Ante él una voz habló con pesar. «Lo siento, los dos antes que tú no lo lograron». El hombre de puños cerrados extendió la mano, preguntando si el joven estaba bien. Más tarde serían reverenciados y honrados como héroes, pero ante esa situación, la verdad fue aún más irónica para Jim. No todas las clases fueron beneficiosas para la humanidad. Habían pasado algunos años, pero el reflejo de aquellos días perduró hasta el momento presente. Se estaba llevando a cabo una gran lucha. Los humanos con habilidades estaban enfrentándose a una de las criaturas que intentaba invadir el territorio. Mientras luchaban, uno de los héroes gritó: ¡Cargador! Ni pienses en dejar algún mineral mágico atrás. Aquel joven que cargaba diversas piedras en las manos simplemente afirmó que no dejaría nada. La chica se volvió hacia él con una sonrisa y comentó: «Es impresionante, sigue firme a pesar de este trabajo peligroso. El pago es bueno, pero ni siquiera es un héroe». A su lado, otro llamó su atención. «No digas eso. Cuida de su hermano menor. Tiene un trabajo de medio tiempo en un restaurante, vive en una pensión y aún hace de seguridad. Está haciendo lo que sea necesario para sobrevivir». Aquel joven sobreviviente no era nadie menos que Jim Macari. Más tarde, cuando las cosas en el lugar se calmaron, el héroe que había defendido a Jim se acercó, ofreciéndole algo para beber en forma de agradecimiento por hoy. Jim observó a dos personas conversando mientras agradecía. El chico se apoyó en la pared toda rota y dijo: «Aún así, no esperaba reencontrar a ese chico que salvé en aquel entonces de esta manera». Jim sonrió sinceramente. Quisiera poder ayudar a Sanada-san y a los demás como un héroe. El héroe guerrero sabía de qué se trataba, pero subrayó su explicación. La compatibilidad con las clases es algo con lo que se nace. Los cuerpos de los monstruos están compuestos por elementos mágicos. Aquellos que son compatibles despiertan una clase a partir de ellos. Pero hasta hoy, ¿cuándo y qué clase alguien va a despertar sigue siendo un misterio? Jim lo observaba explicar, pero algo en esas palabras llamó su atención. Con un poco de esperanza en la mirada, el guerrero continuó: «Por eso, alguien puede simplemente despertar de repente. Algún día puede ser un deseo tonto, pero aún hay esperanza». Y entonces con una sonrisa finalizó: «Así que no te rindas, sigue dando lo mejor de ti».
Jim devolvió su sonrisa sincera y con firmeza afirmó: «Sí, señor». Mirando el escenario destruido frente a él, el guerrero comentó: «Ah, cierto, Dinkum. Mañana estaremos en la Parada de la Victoria. Si quieres, ven a vernos». La Parada de la Victoria era como un desfile del 4 de julio o un 7 de septiembre. Los héroes desfilaban saludando a todos, y en el centro de ellos estaba el guerrero. La gente vibraba, y en medio de ellos Jim estaba con una amplia sonrisa pensando: «Las aclamaciones y la popularidad son increíbles, como se esperaba de Sanada Sam y los demás. En realidad es gracias a héroes como ellos que tenemos paz». Quería ser parte de todo eso. Quería poder despertar una clase como él o otros. En otro lugar, dos seguridades estaban sujetando y presionando contra el suelo a un hombre. El ruido llamó la atención de las personas que seguían el desfile. Todos se preguntaban qué estaba sucediendo hasta que Dean escuchó a un asesino. «Mira, una de esas clases peligrosas designadas». El hombre estaba siendo violentamente contenido, sus ojos llenos de ira mientras escuchaban a Serio intentar matar a un héroe. ¿Están locos? ¿Qué amenaza a la realidad? Es que ladrones, asesinos, tramposos, ilusionistas ni siquiera podían derrotar monstruos, solo causaban problemas a los demás, y despertar con una de esas clases era como sellar la propia sentencia. Era simplemente el fin. Jim entraba en pánico solo de ver, escuchar o pensar en ellos. Se apretaba el propio brazo, siempre intentando calmarse, recordando que aún no había ninguna confirmación, no había prueba alguna de que él fuera uno de ellos, al menos por ahora. Jim regresó a casa, donde su hermano Akira estaba somnoliento y se despertó con su llegada. Al darse cuenta, Jim rápidamente se disculpó por haberlo despertado. Luego, se agachó y volvió a arropar a su hermano en las mantas. Curioso, Akira preguntó: «¿Terminaste tu trabajo?». Al escuchar la confirmación de Jim, el pequeño sonrió feliz al saber que estarían juntos hasta el día siguiente. La escena como vino, Jim también sonrió, pero como todo el mundo que lleva una responsabilidad, su pensamiento pronto pesó. Recordó que el alquiler iba a aumentar. Hasta ese momento, había estado logrando manejar todo, aunque solo se alimentara, se hospedara y usara ropa sencilla. Aún así, se consideraba afortunado por no haber sido expulsados. Necesitaba continuar a toda costa. Después de todo, tenía a Akira a quien cuidar. Jim siempre había trabajado arduamente en diversas funciones. Alguien gritaba: «¡Jim, lava los platos!». Y ahí estaba él, saliendo de un trabajo y ya iba para otro. Y la frase: «Voy a convertirme en parte de tu rutina». Unos días más tarde, Jim estaba saliendo de una exposición llamada El Camino de los Héroes. Su cuerpo entero ardía en fiebre, su rostro estaba rojo por la temperatura elevada y temblaba de una manera que nunca había sentido antes. Llevó la mano al pecho, sintiendo que algo hervía por dentro, una sensación que venía desde el día anterior. Aún así, había logrado terminar el turno. Mientras caminaba, un hombre calvo y de aspecto sospechoso chocó con él. Al principio pidió disculpas, pero Jim sintió que había fuerza en ese movimiento. Eso era extraño, pero mirando lo que vendría después, ese evento sería solo el comienzo. Más tarde, en casa, Jim escuchó la puerta cerrarse de golpe. Alarmado, abrió con cuidado preguntando quién era. Ante él, dos hombres se identificaron como policías y preguntaron: «¿Eres de Macari, cierto?». En ese momento, Jin entendió cuán precioso es un cotidiano que nunca cambia. Nunca pensaría que tendría que aprender esto de nuevo. Los hombres explicaron que un objeto de la exposición había desaparecido. Shin, un poco tenso, afirmó que su equipaje había sido revisado. Ellos confirmaron que sí, y hasta ese momento todo estaba bien. Sin embargo, había algo más detrás de la visita. El compañero de uno de los agentes recibió una alerta en el sistema y llamó la atención sobre ello. En su pantalla apareció la confirmación de una clase ladrón detectada. Lo que los agentes sospechaban podía ser, por ejemplo, una clase especial con habilidades de ladrón. Algo así podría hacerse fácilmente. Jin quedó completamente en estado de shock. En ese instante, el llamado fondo del pozo era mucho más profundo de lo que podría imaginar. Si mirara hacia atrás, se daría cuenta de que toda esa fiebre que había sentido era, en realidad, la señal de su despertar. Como resultado, ahora era considerado un enemigo de la sociedad, portador de una clase designada como nociva, un ladrón. Y allí estaba él, con la marca de un criminal potencial, pero la pregunta que martillaba en su mente era: ¿por qué yo? Mientras permanecía en la celda, Jin solo lamentaba. La sensación terriblemente vacía crecía a cada instante. De repente, alguien lo llamó. «Número 203, puede salir». «Está liberado». Estaba en la división de investigación y uno de los agentes, desconfiado, preguntó si eso era realmente correcto. Al lado de él, el detective que había ido a la casa de Jin respiró profundamente y explicó: «No hubo manera». El objeto robado estaba en su bolsa, pero las huellas dactilares eran de otra persona. Su compañero consideraba todo un absurdo,
ya que Jean estaba siendo liberado por falta de pruebas. A pesar de poseer una clase considerada peligrosa, ese tropiezo era el indicativo. Entonces, ¿significa eso que un ladrón fue engañado por otro ladrón? Bueno, probablemente fue solo una coincidencia, pero hombre, este mundo es realmente cruel. Pensar en lo que viene a continuación para él hace que todo sea aún peor. Los detectives tenían razón. En el lugar donde Jean y su hermano vivían, había una conmoción. Poco después, Jean fue arrojado al suelo junto con una bolsa con sus cosas. Los dueños del lugar lo miraban fríamente. Aquí están tus cosas. ¿Realmente pensaste que podrías seguir viviendo aquí? Akira lloraba mientras sostenía firmemente su mochila y Jean trataba de explicarse. No, pero al menos hasta que encuentre un nuevo lugar. La respuesta fue inmediata y cruel. No puedo guardar las cosas de otra persona aquí. El hombre cruzó los brazos, sin siquiera mirar a los hermanos, y completó. Para ser honesto, siento que mi amabilidad ha sido devuelta con malicia. Si hubiera sabido que eras un ladrón, nunca te hubiera dejado hospedarte aquí desde el principio. Ve y busca otro lugar con un ladrón cerca. Ni siquiera puedo abrir mi tienda en paz, lleno de ira. En ese momento, Jean apretó los dientes, pero aún así agradeció educadamente por todo. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. La noche caía, y los dos caminaban por las calles sin saber a dónde ir. Jim sostenía la mano de su hermano y, con la cabeza baja, pensaba en todo lo que habían pasado hasta ahora. Recordó que también fue despedido con la justificación de que no podían contratar a alguien con una clase perjudicial designada. Al final su jefe solo dijo: «Lo siento, pero busca otro lugar para trabajar». Al intentar hospedarse en un hotel, la respuesta fue: «Lo siento, pero este hotel no admite clientes de clases nocivas designadas». Así, Jim perdió el brillo y la sonrisa de su rostro. De repente su hermano lo llamó: «Hermano mayor». Se volvió rápidamente hacia Akira, que con los ojos llenos de lágrimas preguntó: «¿Todo el mundo sobre nosotros? Todos han empezado a odiarnos». El silencio pesaba en el aire, la mano de Jean temblaba, pero aún así permaneció firme sosteniendo la de su hermano. Todo parecía perdido, la oscuridad invadía su mente. «Estoy seguro de que puedo seguir viviendo sin ningún problema a partir de ahora. Si uso mis habilidades de ladrón». Había una intensa batalla entre ética, moral y educación ocurriendo dentro de él. No, si me atrapan se acabó. ¿Quién va a proteger a mi hermano menor? Entonces fue en ese momento que alguien lo sacó de su trance, llamando a Makari. Al volverse, vio a Sanada, que con una sonrisa en el rostro comentó: «Pensé haber visto un rostro familiar». «¿Qué pasó? ¿Tienes una expresión tan seria?» Pasó algún tiempo y regresaron al lugar de los escombros donde siempre enfrentaban monstruos. Caminando al lado de los héroes y aún sosteniendo firme la mano de su hermano, Dean escuchaba a los demás comentar: «¿Pero pensar que Dean terminó así? ¿Serio? La vida es sorprendente, ¿no? Pero no te preocupes. Nuestro vínculo viene desde la gran catástrofe. Haré algo sobre ti y el futuro de tu hermano». Dean agradecía por la consideración, pero sentía que había algo extraño. Por eso, pronto preguntó: «Entonces, ¿por qué estamos en un barrio tan apartado?» Uno de los héroes respondió: «Bueno, eso es porque no hay habitaciones ni hoteles en el centro de la ciudad que aceptarían, ni siquiera un ladrón». La mujer a su lado aún confirmó: «Los únicos lugares que te aceptan están en los alrededores». Jim permaneció en silencio por un instante, hasta que llegaron al lugar deseado. Ante ellos había una especie de cueva, con rejas cortadas entre los escombros. Era Ali. De repente, sin ningún aviso, una gran pata afilada clavó las garras sobre su cabeza, dejando a los dos completamente asustados. «Ah, está bien, quédense ahí mismo». En realidad, estaba buscando un buen cebo, dijo uno de los héroes. Jin se sorprendió. «¿Cebo? ¿Cómo así?» Justo adelante se escuchó un fuerte rugido. Una criatura verde con antenas y ojos rojos apareció. Jim sostuvo a su hermano, inmediatamente tomado por el miedo. Oyó al grupo decir todavía: «Luchar contra esa cosa de frente es un trabajo duro, pero cuando está alimentándose, se vuelve sorprendentemente indefensa». Sanada sonrió y tarareando completó: «Ah, hombre, en serio, eso ayuda mucho». La criatura avanzó sin piedad. Jim logró esquivar por poco, haciendo que la criatura golpeara el suelo. Sanada se rasguñó la cabeza y se quejó: «Ah, maldición, no esquives». «¡Cebo!», otro comentó. «En serio, no entiendes tu posición». Jim no entendía el motivo detrás de todo esto, pero la respuesta llegó con una sonrisa. «Sin piedad, la vida de los designados como nocivos no tiene valor». Esa frase lo golpeó de lleno. Aún protegiendo fuertemente a su hermano, Sanada cruzó los brazos y continuó: «Por su culpa, incluso los seres despertados en su totalidad son vistos como peligrosos. ¿Lo sabías? En realidad, la tasa de criminalidad entre los clasificados como nocivos es alta». El otro día, Sanada fue el blanco
blanco de un asesino. Shin recordó el día del desfile del hombre siendo lanzado al suelo. Sanada continuó. Realmente fue un descuido mío pensar que había sobrevivientes en la aldea que enseñé durante el ataque de los monstruos. Sinceramente, 1 o 2 aldeas no son nada comparado con el daño que causan los monstruos. Jin estaba en estado de shock. ¿Quién diría que el héroe aclamado por todos era más villano que cualquier otro? Para él, la vida de Jin y Akira no tenía valor. Sanada declaró entonces, así que al menos deja que un héroe la use de manera útil. ¿No es genial? Ustedes hermanos pueden convertirse en sustento por la paz juntos. Akira apretó aún más la mano de su hermano desesperado. Sanada, con una sonrisa diabólica, finalizó. Además, no era eso lo que querías convertirte, ¿cierto? ¿Un héroe? ¿Y ahora qué podría hacer Jin frente a ese monstruo y con su hermano en brazos? Solo había una cosa que hacer, correr. Maldición, pensó, mientras disparaba con toda la velocidad posible. Por ahora solo ve a un lugar seguro. ¡Corre! Su rostro estaba tomado por la desesperación hasta que cayó con fuerza al suelo, lastimándose gravemente la pierna. La sangre goteaba y Akira gritaba por él. Jin miró su propia pierna, analizando su suerte. ¡Maldición mi pierna! Pero necesito correr. ¿Pero a dónde? La criatura se acercaba más y más cuando una voz gritó: ¡Por aquí, chico! Una silueta apareció entre las sombras, levantando polvo de los escombros. Jim giró el rostro hacia el llamado y la persona volvió a gritar: ¡rápido, rápido! Jim tragó en seco. No había otra opción. Aún tambaleándose, fue lo más rápido que pudo. Llegaron a un callejón de uno de los barrios de la ciudad y se sorprendieron al ver el lugar. «Este lugar es», dijo Jin incrédulo. En lo alto de una pared, una mujer respondió: «Shinobi Town es una ciudad donde vive la clase nociva designada y sus familias». La mujer tenía largos cabellos plateados y, en ese momento, estaba iluminada por la luz de la luna. Con una sonrisa suave dijo: «Eso fue por poco, ¿no? Por ahora, descansa tu cuerpo. Hoy hablaremos de los detalles más tarde». Dina miró en silencio. No había mucho que decir. Al día siguiente, el sol brillaba sobre el lugar. Muchas personas estaban reunidas en la cafetería de Shinobi Town. Había miradas curiosas y desconfiadas por todas partes. Al otro lado, Jim estaba sentado junto a la mujer que lo había salvado. «Gracias por anoche», dijo él. «No solo me salvaste, sino que también me diste un lugar para dormir». Ella respondió con una sonrisa: «Ah, no fue nada, no te preocupes por eso. Nosotros de la clase nociva designada tenemos que ayudarnos, ¿sabes? Si quieres, puedes quedarte aquí hasta estabilizarte». Jin se quedó en shock. No esperaba eso. Dándose cuenta de su expresión, ella agregó: «Bueno, eso si ustedes están de acuerdo, por supuesto». La gente lo observaba con dureza, con miradas pesadas que le hacían tragar en seco. En el silencio casi absoluto, ella preguntó: «¿Tienes miedo?». Jim intentó decir algo, pero ella lo interrumpió: «Bueno, una tierra extraña, extraños, y además ellos son de la clase nociva designada. Confiar en ellos de repente…». Pero Jin respondió con firmeza que eso no era verdad. Ella lo miró sorprendida, mientras él continuaba: «Es fácil rechazar algo solo porque no lo entiendes, pero si renuncio a creer en alguien, tengo la seguridad de que nada va a cambiar. Si hago eso, me convertiré en igual que aquellos que nos discriminan por ser de la clase nociva». En ese momento, todas las miradas se dirigieron hacia él. Jin concluyó: «Entonces primero quiero intentar entender. Aún sé muy poco sobre esta ciudad y sobre todos ustedes. Yo mismo lo veré». La mujer se levantó, satisfecha con la energía que él mostraba. Con emoción declaró: «Eso sí que es un buen espíritu, me gustó. Eres libre de hacer lo que quieras aquí». Cruzó los brazos y finalizó: «Si algún día están en apuros, puedes contar conmigo. Yo soy Kusuki Aoi. Soy la jefa de la ciudad Shinobi. Un placer conocerte». Shinobi Town era simplemente una ciudad pacífica. La gente siempre estaba involucrada en alguna actividad y lo mejor de todo era que mantenían una sonrisa en el rostro. Fue en ese momento, caminando por las tranquilas calles, que Jin pensó: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tuve un momento tan relajante? Recordó el día en la cafetería y la invitación de Kusuki, permitiendo que se quedaran allí hasta estabilizarse. Con los pensamientos a flor de piel reflexionaba: quería poder confiar completamente en ellos. Pero considerando todo lo que ha sucedido hasta ahora, por la seguridad de Akira, necesito confirmar las cosas correctamente. Mientras estaba sumido en esta reflexión, Akira llamó su atención. «Hermano, detrás de ti». Jin se giró asustado y acabó cayendo al suelo al ver a un hombre un poco mayor parado detrás de él. «Disculpa, no quería asustarte». Din encontró eso extraño. No había sentido la presencia de aquel hombre y se preguntaba cuánto tiempo había estado allí. Pronto, el hombre explicó: «Mi presencia es poco percibida debido a mi habilidad pasiva de asesino. Es difícil para las personas notarme». Din todavía intentaba comprender qué sería exactamente una habilidad pasiva, pero entendió que era algo activamente constante. El hombre continuó: «Bueno,
Esta habilidad funciona con personas, pero es completamente inútil contra monstruos. La clase PvP ahí claramente enfrentaba dificultades. Luego se presentó. Soy Fujiki del Ken. Mi clase es asesino. No tardó en acercarse otra persona, llamando la atención de todos. Tu presencia débil siempre ha sido así desde el principio. No fue con una sonrisa amplia que continuó. Ustedes son los que trajo la jefa, ¿verdad? Mi nombre es Matsunaga Taichi, un estafador que solía ser empleado de banco. Jin se sorprendió con la información sobre su pasado, pero Matsunaga continuó. En el momento en que desperté, fui responsabilizado por una denuncia. Nunca tuve la intención de engañar a nadie o forzar una venta, pero luego desvió el tema hacia el viejo Fudikido, comentando que había sido policía, más precisamente un agente especial. Fudikido entonces explicó. Así es, la persona a la que se le designó proteger fue asesinada. Sabes, fui sospechoso como cómplice. Disculpa por una historia tan deprimente. Eso conmovió a Jin. Podía entender lo que el otro sentía, recordando inmediatamente los últimos días y todo lo que había pasado. De repente, una hermosa mariposa comenzó a volar a su alrededor y otra persona se acercó diciendo que también entendía bien la situación. Akira, emocionado, señaló las mariposas que se multiplicaban a su alrededor y exclamó con alegría. Esto es... ¡mariposas! Pronto apareció una mujer sonriente. Jin se sorprendió al verla y ella explicó. Es una habilidad que manipula los nervios de los demás para crear ilusiones. Aparentemente los mesmeristas de alto nivel incluso pueden controlar cerebros. Con una sonrisa radiante continuó. Estoy disponible si necesitas hablar sobre algo. Me llamo Senada Ayaka, también soy clarividente. Sorprendido, Jin preguntó qué significaba eso, pero Fujikido fue quien respondió. Sí, se parece bastante a nosotros. La persona a quien le dio consejos terminó apuñalando a su novio, ¿no? Ayaka sonrió levemente y completó. Sí, y además ella testificó falsamente, diciendo que fue manipulada por mí. Incluso a mi nivel, las ilusiones son lo máximo que puedo hacer. La imagen de la jefa de la ciudad apareció en la mente de Jin, recordando que las personas designadas como peligrosas siempre necesitaban ayudarse. Los tres comenzaron a charlar y sonreír, y Jin se dio cuenta de que esas personas eran como él, sumidos en sus pensamientos. Akira golpeó suavemente a su hermano, algo preocupado, pero aún así el silencio se mantuvo entre ellos. El día pasó y dio lugar a la luz de la luna. En la cafetería, los hermanos estaban sentados y junto a ellos Kusuki Aoi comentó. Entonces ahora los entiendes, ¿verdad? No serás excluido por ser diferente. Esta ciudad es así. Si todos están dispuestos, quédense aquí para siempre. Sin embargo, Jim interrumpió, queriendo preguntar algo antes de cualquier decisión. Personas de fuera como nosotros, ¿por qué nos acogerías siendo tan amable con nosotros? No hay nada para ti en eso. La pregunta la hizo caer en un profundo silencio, pero por un breve momento, la imagen de un niñito con una gran sonrisa surgió en su memoria. Segundos después de probar un plato de comida, él decía, «Mamá, otra porción, por favor». Mientras Kusuki recordaba la palabra madre, volviendo a la realidad, se giró hacia Akira y respondió, «En un mundo como este, es bueno tener al menos un lugar donde puedas sentirte en paz». Eso es lo que pensé. Esa es la única razón. Akira se parecía casi a aquel niño de su recuerdo. Comía su pan feliz mientras movía la cabeza. Niño observó y preguntó, «Akira, ¿qué quieres hacer? Si estás de acuerdo, podríamos vivir aquí». El niño, mirando a los ojos de su hermano, respondió, «Hermano, ¿qué quieres hacer? Has soportado tanto por mi culpa. ¿No es así, hermano?» Con una sonrisa sincera completó, «Quiero que hagas lo que quieras hacer, hermano». Jimmy tragó en seco, acarició la cabeza de su hermanito y se volvió hacia Kusuki. «Kusuki, no podemos hacer mucho, pero por favor cuida de nosotros». Ella sonrió y dio un grito de celebración que resonó por toda la ciudad. «Está bien, chicos, preparen las bienvenidas». Así los días y meses pasaron. La vida era tan pacífica que todo lo que habían vivido parecía una pesadilla lejana. Quizás por las circunstancias similares, todos allí eran amables. No pasó mucho tiempo antes de que Jin y Akira encajaran naturalmente. Jin se sentía feliz al ver a su hermano jugando con los otros niños. Un mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Kusuki ahora tenía una mirada tensa. Conversando con dos compañeros, el objetivo esta vez es Yotsuba Pharmaceuticals. La meta es obtener información sobre la fórmula estructural de un nuevo medicamento. Uno de ellos pronto preguntó si el cliente era una empresa rival. Jin escuchaba todo escondido detrás de la pared. Kosuki entonces dijo con firmeza, «Sin husmear, es mejor que no sepas cosas innecesarias». Bien, Jin apretó los puños con fuerza al escuchar esto. El escenario cambió. Edificios destruidos y cubiertos de escombros dominaban el lugar. Jin y Kosuki conversaban sobre la reunión de la noche anterior. Sin poder evitarlo, Jin explicó. No pretendía escuchar escondido, pero ella cruzó los brazos y respondió con naturalidad. Iba a contarte eventualmente. Hemos pasado por 2 victorias que logramos aceptando pedidos de empresas y personas influyentes para robar información de rivales o realizar sabotajes.
¿Estás desilusionado? Jin se mantuvo en silencio por algunos segundos, sin saber muy bien qué responder hasta que dijo, no, pero pensar que mientras nos menospreciaban, estaban secretamente pagando para usarnos, era aterrador. Pero Kosuki respondió con frialdad que ese era el mundo como es. Terminó diciendo, olvida la noche pasada, no pretendemos involucrarlos en esto. Sin embargo, Jin dio un paso adelante. No quiero seguir viviendo aferrado a la buena voluntad de otra persona. Quiero adquirir la fuerza para vivir por mí mismo. Imágenes del pasado invadieron su mente. Para poder proteger a mi familia. Quiero ser lo suficientemente fuerte para protegerlos. Kosuki se sorprendió con su convicción y entonces concluyó, Kosuki, por favor déjame participar. Algunos días después, estaban en los almacenes de Yotsuba Pharmaceuticals. El trío que ya conocíamos estaba enmascarado, listos para la misión. Senada comunicaba por radio, aquí es el equipo B, infiltrados con éxito. Ahora vamos a reunirnos en el punto de encuentro. Pero en ese momento, un guardia los avistó, apuntó su arma y gritó, ¿quiénes son ustedes? Sorprendida, Senada maldijo el descuido por haber sido descubiertos. Sin embargo, Jin dio un salto, activó su habilidad de ladrón y rápidamente le quitó el arma al enemigo. El hombre miró su mano vacía y a Jin, confundido, titubeando. ¿Quién eres tú? Antes de que pudiera reaccionar, Fushikido golpeó su nuca dejándolo inconsciente. El equipo lo alentó, como se esperaba de un ladrón. Gracias, Makari. Pero Jin respondió con simplicidad que solo estaba cumpliendo con su papel. Pero detrás, Kousuki, que observaba con los brazos cruzados. Al lado un compañero comentó, vaya, él está yendo aún mejor de lo que esperaba. Ella asintió y, a continuación, comentó con pesar, en serio, a pesar de ser solo un niño, debería estar en edad de ir a la escuela y disfrutar de la juventud. Ese chico, y suspirando continuó, este tipo de trabajo sucio. Honestamente no tenía la intención de pedirle que hiciera eso, pero cuando vi esa expresión decidida en su rostro, aunque quería negarme, no pude. Y entonces respiró hondo. Realmente estamos en una era terrible. En otro lugar, en un edificio imponente, un hombre comentaba, vaya, pensar que lograron obtener tan fácilmente información que números de agentes no lograron robar. La escena transcurría en la oficina del presidente de la corporación Jaxia. La secretaria informaba, Shinobi Town parece estar utilizando la clase designada como peligrosa. Los operativos son realmente de alto nivel. Fue la decisión correcta solicitar sus servicios. El hombre era el presidente Yamato Ryosei, que sostenía los papeles con una sonrisa cínica. Parece que sí, pero eso también significa que son una amenaza, precisamente porque tienen poder. Aquellos que los deseen serán innumerables. La secretaria asintió y comentó que si se unían a una empresa rival, pero Yamato la interrumpió antes de que terminara. ¡Exactamente eso! Por eso debemos actuar antes que ellos. Con una mirada sombría finalizó. Envíenlos para que siempre estemos en la cima. La semilla de la inquietud debe ser aplastada. En una cierta empresa farmacéutica cerca del laboratorio de investigación, varias mariposas paseaban por los corredores. Uno de los guardias notó su presencia y se alarmó inmediatamente. De repente una imagen proyectada comenzó a moverse en dirección contraria y los guardias empezaron a correr desesperadamente tras la visión, gritando ¡Un invasor! ¡Espera! Esa era la habilidad de Senada Ayaka. En la radio, una alerta resonaba. Eliminé a los guardias con la ilusión de la escena dentro del lugar. Kosuke afirmaba que la infiltración había sido exitosa, pero pronto se dieron cuenta de que eso no era suficiente. El ambiente estaba completamente aislado y se necesitaría una llave dedicada. Mientras observaba las cápsulas guardadas, preguntó, «Entendido, entonces, ¿qué hay del nuevo medicamento?» Una voz en la radio respondió que, en ese caso, el trabajo requería un ladrón y quería saber si el novato sería capaz. Jim caminaba tranquilamente por el pasillo y respondió, «Por favor, deja de llamarme novato, Matsunaga». Ajustó los guantes con confianza, y sus ojos firmes mostraban convicción al afirmar, «Este trabajo es la 30ª vez». Tras concluir la misión, la ciudad de Shinobi estaba de fiesta. Varias personas celebraban, bailando alrededor de la hoguera. Los brindis eran alzados al aire mientras todos gritaban. Entonces, para celebrar el éxito de la misión, ¡boom! ¡Pop! Todos se divertían, reían, bailaban y bebían. Pero en un rincón más apartado, Jim permanecía cabizbajo y pensativo, mirando al vacío. Percibiendo esto, Kosuki se sentó a su lado y elogió su desempeño, diciendo que había hecho un buen trabajo. Ella comentó, «Estaba preocupada por cómo terminarían las cosas al principio, pero estoy agradecida. Gracias a ti, los trabajos se volvieron más fáciles». Jin desvió la mirada, incómoda, y respondió, «Si ese es el caso, entonces está bien». Pero la vacilación en su voz era clara, y Kusuki pronto preguntó si había algo que le inquietara. Tras un breve silencio admitió con un tono pesado, «Tengo miedo», recordando lo que había sucedido. Explicó, «Cuando estábamos huyendo del laboratorio de investigación, vi a ti y a los demás arriesgando sus cuerpos contra los perseguidores, con los puños cerrados». Continuó,
A partir de ahora, si algo le sucede a alguno de ustedes, si tan solo yo también tuviera el poder de luchar. Sus frustraciones fueron interrumpidas cuando Kozuki acarició su cabeza con una sonrisa tranquila. Realmente sabes decir las cosas más dulces. Entonces, eso significa que nos ves como una familia, ¿cierto? Ella puso las manos sobre las rodillas y continuó. Además, no hay necesidad de que te sientas tan abrumado aquí en la ciudad. ¿Shinobi? Apenas hay alguien con poder para luchar. Está bien, aunque haya, son solo algunos asesinos y traperos, pero aún así, esta ciudad logró salir adelante. Mientras observaba a las personas conversando y riendo alrededor de la fogata, completó. Todo esto es gracias a ustedes que hacen lo que yo no puedo. Si su clase es diferente, su papel también es diferente. Es exactamente por eso que formamos un equipo, ¿sabes? Creo que la razón por la cual tantas clases diferentes han nacido en este mundo es porque es un mensaje de un ser superior para unir fuerzas. Jim se sorprendió con esas palabras. Tal vez nunca había pensado de esa manera hasta entonces. Sin embargo, ese momento de reflexión fue interrumpido por voces llamando su nombre. Jin! Esa chica quiere bailar contigo. ¡No puede ser! ¡Matsunaga! Las dos personas se acercaron riendo, diciendo, deberías estar agradecido, eres el chico popular. La chica de cabello corto se sonrojaba cada vez más mientras todos comentaban sobre su deseo de bailar. Kakuzu, que aprovechó la oportunidad, bromeó, dándole un codazo a Jin. ¿No es genial? Vamos, no puedes avergonzar a una chica. Jimmy se levantó amablemente, su rostro estaba sonrojado. Hacía mucho tiempo que no era invitado a algo así, o que sentía algo por alguien. Ese simple momento lo dejó genuinamente feliz. La chica de cabello corto tenía mejillas sonrojadas, ojos amables y una dulce sonrisa. Extendió la mano y aceptó bailar. En ese instante, en ese dulce momento, Jin sintió que tal vez el mundo no era tan cruel como parecía. Al menos eso fue lo que pensó. Mientras tanto, en la sala presidencial de Yamato, Ryusei, el retrato de los 6 integrantes aparecía proyectado en la pantalla. La secretaria finalizaba la presentación con firmeza. Esto concluye la explicación. Si tienen alguna pregunta, fue entonces cuando el hombre sentado en la mesa comenzó a hablar con desdén. ¿Preguntas? En ese caso tengo algo que decir. Usar a la gente solo para deshacerse de un montón de ratas. Así que, ¿qué demonios está pensando su jefe? Molesto, arrojó un objeto con violencia en dirección a la secretaria. Ella logró esquivar rápidamente, manteniendo la compostura al responder. Sobre esto, solo tendrán que aceptar. Para empezar, ni siquiera tienen el derecho de rechazar. El hombre enmascarado era rubio y tenía los ojos desorbitados e intensos. Dile a tu jefe que no somos una empresa de desratización. No vamos a aceptar más trabajos así. La próxima vez prepárense algo un poco más desafiante, declaró él con frialdad. La tensión en el ambiente era evidente, y a pesar de la amenaza velada, nadie se opuso directamente. Algunos días después, el equipo había aceptado una nueva misión. Una vez más, estaban en un almacén de una de las empresas farmacéuticas. El sonido del pestillo desactivándose resonó y todos rápidamente entraron en el lugar. Confirmado con habilidad de traperos. Está todo en orden, podemos ir, decía uno de ellos en el comunicador. Kuzuki Aoi lideraba el equipo, indicándoles que siguieran directamente hasta el contenedor, ya que ese era el objetivo de la operación. Jin, sin embargo, se sentía extraño. Algo en esa misión parecía mal. El pasillo era largo y completamente vacío. Hasta el momento, solo habían detectado una trampa de seguridad y ningún guardia. Matsunaga comentó de inmediato que eso era inédito, y los demás confirmaron. Kuzuki trató de justificar. Mira, esta empresa está yendo mal, así que probablemente estén recortando costos en gastos y otras cosas. El grupo llegó frente al contenedor, y el chirrido de las puertas al abrirse fue lo suficientemente alto como para resonar por todo el almacén. ¿Este es el contenedor? Bien, entonces el tesoro lo recogerá, chico, dijeron. Pero al abrir se encontraron con algo inesperado. El interior estaba vacío. ¿Hemos tomado el blanco equivocado?, preguntó Jin, entrando en el contenedor con cautela. Afuera, uno de los miembros cuestionó. ¡Eso no puede ser! ¿Cuál es el número del lote? Mientras intercambiaban información tratando de entender el error, se sacó una espada de la vaina. En un instante el contenedor fue partido por la mitad, dejando a todos completamente asustados. Fujikido reaccionó de inmediato. Esto es una emboscada. La Senada mantuvo el enfoque preguntando sobre la presencia de monstruos, aún preocupada por posibles amenazas de esa naturaleza. Kosuke abrió los ojos comprendiendo la gravedad de la situación. De todos modos, necesitamos retroceder por ahora, tramposo. Usa una bomba de humo para nuestra fuga. Pero en ese momento, un sonido seco y pesado resonó desde lo alto. Alguien había saltado sobre el contenedor destruido, y con una voz siniestra y calma, el invasor comentó. Ay, todos esos ratones chillando juntos.
Para ser honesto, no estoy nada emocionado con esto, pero Jin sudaba frío, con los ojos desorbitados, y pensó en estado de shock. ¡No me digas! Si ante ellos estaba el enviado de Yamato, con una mirada fría e implacable, concluyó: creo que voy a empezar la exterminación de plagas inmediatamente. Los enemigos avanzaron corriendo tras el grupo de rechazados. ¡Qué mal! ¿Todavía nos están persiguiendo? ¿Qué está pasando? Gritaban asustados y confundidos mientras intentaban despistarlos en medio de los corredores. Mientras corrían, conversaban entre ellos y llegaron a la conclusión de que todo había sido una trampa. Sin embargo, otros aún no comprendían la razón, hasta que alguien dijo algo que aclaró todo. Es porque conocemos el lado oscuro de los que están en el poder. Entonces pensaron que éramos una molestia y decidieron deshacerse de nosotros. Dean, mientras corría, pensaba lo mismo. Contenedores vacíos, un grupo armado que apareció de repente. Ese tipo de espada. Juzgando por el poder, definitivamente eran héroes despertados. Y en ese momento supo: no podemos vencerlos de ninguna manera. Por ahora, necesitamos llegar a una salida rápido. El grupo corría hacia la puerta, creyendo que la salida estaba justo delante, pero al acercarse, fueron sorprendidos. Sus enemigos ya los esperaban, armados hasta los dientes. Sanada retrocedió un paso, asustada. No puede ser. Pensar que estaban esperándonos. En ese instante sabían que no podían esperar más. Kozuki se posicionó sacando un cuchillo y llamó a Fushikido, quien de inmediato entendió lo que debía hacer. Sin embargo, los compañeros detrás de ella estaban mirando la escena, preocupados por lo que enfrentaría. Era una multitud. Aún así, firme declaró: toda esta situación es mi responsabilidad desde el principio. No se preocupen, definitivamente los sacaré de aquí. Con un salto, avanzó contra los enemigos, golpeando a uno de ellos con suficiente fuerza para hacerle sangrar. ¡Fuera de aquí!, gritó Jin, paralizado y llamando a su amiga, pero Sanada lo sostuvo de los hombros. Vamos, dijo ella. Jin no quería dejarla, no después de haber visto con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Sangre derramada, combates brutales, todo ante sus ojos. Pero Sanada fue firme. Eres un idiota. Esta es la oportunidad que la jefa y los demás arriesgaron la vida para crear para nosotros. Y además, si mueres, ¿qué pasará con tu hermanito? Él comprendía la situación, pero la impotencia lo aplastaba. Cerró los puños con fuerza, temblando. ¡Maldita sea! ¿Cómo pude ser tan inútil?, pensó. Uno de sus compañeros gritó: ¡por aquí, ustedes dos! Es la salida, aferrándose a la esperanza. Dean y Sanada siguieron adelante, corriendo con todas sus fuerzas, pero pronto más sangre manchaba el camino. Se detuvieron en shock. Matsunaga había sido atravesado por una espada. Shin lamentaba, observando el final agonizante de su amigo. Sanada reaccionó rápidamente, invocando su aura púrpura y liberando mariposas ilusorias como distracción para atacar al enemigo. Sin embargo, el hombre apenas se inmutó. Es demasiado fácil, dijo, y pronto lanzó un golpe directo contra ella. Dean solo pudo gritar su nombre, incapaz de alcanzarla. Mientras tanto, Kozuki estaba en medio de un verdadero escenario de horror. Varios cuerpos ya yacían en el suelo, sin vida. Ella sostenía su hombro herido y enfrentaba a los enemigos restantes con dificultad. Fodikido ya había caído, pero incluso agotada se mantenía en pie. Esta es tan terco. Pensar que habría algo inesperado entre estas ratas, murmurarían los héroes. El rubio frente a ella la observaba y comentaba: ¡qué desperdicio! Con habilidades como las tuyas podrías ganar mucho como asesina. Si convirtieras esto en tu especialidad, ¿por qué molestarte con ratas como ellos? Alguien como tú podría valerse por sí misma. Kausuki sonrió con confianza, aunque la gota de sangre en su rostro revelaba lo contrario. Me das escalofríos, respondió él con amargura. El hombre no entendió, pero ella sostuvo firme su daga y concluyó: verte sin emoción alguna ante los cuerpos de tus compañeros. Ya entendí todo. Recordando a todos los que habían estado con ella, continuó: no sabrías la alegría de tener compañeros en quienes se puede confiar para cubrirte las espaldas en una lucha. Son algo bueno los compañeros. El líder del grupo enemigo entrecerró los ojos, ahora cargados de ira. Kosuke entonces avanzó, impulsando su cuerpo con todo lo que tenía, gritando: lo suficientemente bueno como para ofrecer seriamente tu propia vida por ellos. Sin embargo, el hombre no se movió. Sabía exactamente el resultado que vendría. En otro lugar, la situación parecía haberse calmado, pero el escenario era el mismo: destrucción y pérdida. Jin estaba arrodillado ante el cuerpo de Sanada. Su voz débil repetía su nombre sin parar. Maldita sea, aguanta firme. Voy a tratar tus heridas ahora, creo que tengo vendajes, decía mientras intentaba desesperadamente ayudar a Sanada. Sin embargo, con el cuerpo débil, ella le pidió que no se preocupara, diciendo que ya era demasiado tarde. Entonces se escuchó un estruendo. Escombros fueron lanzados por los aires y cayeron alrededor. Kosuke atravesó la pared, cayendo violentamente al suelo y escupiendo sangre. El polvo de la intensa batalla aún flotaba en el aire, pero Jin la reconoció de inmediato. Era la jefa de la aldea. Incluso en medio del caos solo podía pensar en una cosa: ella también había caído.
Él estaba listo para tomar su daga cuando sintió una energía púrpura envolverlo. Sanada, al borde de la muerte, susurró con dificultad: «No te vayas, por favor, solo vive». Con mi habilidad, escóndete y vive. En el instante siguiente, pasos pesados resonaron en el lugar. La presencia era imponente, y no tardó en aparecer el líder de la banda frente a ellos. Observaba el cuerpo caído de Kosuke y comentó: pensar que ella aún tenía tanta fuerza sobrante. Como esperaba, era impresionante. Sin piedad, hundió la punta de la espada en el cuerpo de Kosuke, finalizando el golpe. Jin, rodeado por la habilidad de disfraz de ser nada, lograba permanecer escondido mientras, inmóvil, escuchaba la voz del hombre divertida ante la tragedia. Hace tiempo que no me divertía tanto, pero este es el fin, ¿verdad, chicos? Vamos a irnos antes de que aparezcan más problemas. El sonido de las botas alejándose llenó el lugar, dejando solo el silencio. Kosuke yacía inmóvil, y en su mente los pensamientos se mezclaban. Ella quería resistir, quería mantenerse viva. Recordó otro tiempo, un momento en el que lloraba desesperadamente mientras sostenía a un pequeño niño en brazos. Esto no puede ser, por favor, di que es mentira. Ese día había sido la gran catástrofe, el mismo día en que lo perdió todo. Junto con su hijo, también se fue toda la esperanza. Todo lo que quedó fue su clase de asesina. Pasó días oscuros sin poder ver ninguna luz, sin sentir ningún sentido en continuar. La única cosa que la mantenía en pie era su hoja, pero con el tiempo algo había cambiado. La presencia de los compañeros, que aparecían uno a uno como chispas en su oscuridad, dio forma a lo que ella ya no imaginaba posible: vivir por otra persona, cuidar, proteger. Eso salvó su interior, y antes de que se diera cuenta, todos la trataban como familia, incluso siendo quien era. Shin corrió hacia ella, presionando la herida con sus manos temblorosas. Sanada, también herida, observaba la escena. La jefa apenas podía hablar, pero entendía lo que sucedía a su alrededor. Shin intentaba contenerla, desesperado. Ella solo llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio, como si quisiera preservar ese momento. Él lloraba. Las lágrimas caían incontrolables. Kosuke aún logró decir con una sonrisa débil: «¿Estás vivo? Estoy tan feliz». Continuó con dificultad: «No necesitas hacer esa cara. Fui feliz estando con todos ustedes. Pensar que hasta alguien como yo podría ser útil para alguien. Ya fui salvada porque todos ustedes me dieron una razón para vivir». Sus palabras se debilitaban. La mirada empezaba a perder el enfoque, y pocos segundos después, ese fue su último suspiro. Jin apretó los dientes, tomado por la rabia y el dolor. Abrazó su cuerpo con fuerza, tratando de detener lo inevitable. Llorando murmuraba: «No pude protegerlos. Al final no pude proteger a nadie. No pude proteger a una sola persona». Miraba a su alrededor y veía a todos los amigos muertos. El escenario era el mismo que el de la gran catástrofe. Para él no había diferencia. Si tan solo tuviera más poder, pensaba, sumido en la impotencia. De repente, algo comenzó a suceder con su cuerpo. Una ola desconocida comenzó a recorrer sus venas, estremeciendo cada célula. Sus ojos se abrieron de par en par. Una fuerte energía carmesí emanaba de los cuerpos de sus compañeros y fluía directamente hacia él. «¿Qué es esto?», pensó. Algo está fluyendo dentro de mí. Miró sus manos, asustado, tratando de comprender. «Está caliente, mi cuerpo está ardiendo». «¿Qué es esto?». Ya no podía soportar más. Su cuerpo estaba caliente, desbordando energía, mientras varias pantallas comenzaban a aparecer ante sus ojos, revelando nuevas habilidades una tras otra. Fortalecimiento de fuerza nivel 2. Fortalecimiento de velocidad nivel 5. Confundido, pensó. Mis habilidades que no recuerdo haber aprendido, están apareciendo una tras otra. Incluso habilidades que un ladrón no debería ser capaz de aprender. El sistema continuaba actualizando. Usuario de armas ocultas nivel 3. Eso lo sorprendió profundamente. Recordó de inmediato a Kosuke usando una cadena contra Fushikido durante un entrenamiento. Solo ahora se daba cuenta de que esa arma era un arma oculta. También recordó lo que Matsunaga había explicado una vez, porque, comparado con guerreros y luchadores, la clase asesino era débil en el combate directo y por eso requería creatividad. Tenía sentido. Kosuke era el ejemplo vivo de eso. Pero aún había algo que Jin no comprendía. ¿Por qué, siendo un ladrón, había adquirido esa habilidad? El sistema entonces mostró una nueva notificación. Apareció una lista de habilidades adquiridas y, entre ellas, una llamó su atención de inmediato: robar habilidad de los muertos. Analizó eso con cuidado, perplejo. Nunca había oído hablar de una habilidad similar. Fue entonces cuando comprendió. Esa energía carmesí que había sentido, todo eso era exactamente eso. Todos sus compañeros estaban muertos y él ahora heredaba sus habilidades. Penetración de ilusión de Sanada, imitación de voz de Matsunaga. Apretó los dientes y los puños, dominado por la ira. Recordar que todos estaban muertos lo consumía. Pero entonces, con los ojos firmes, pensó: calma, lo que necesito hacer ahora no es arrepentirme, sino actuar. Por alguna vuelta del destino,
Con este poder que he adquirido, puedo luchar contra ellos. Además, si los dejamos actuar con libertad, una tragedia como la nuestra seguramente sucederá de nuevo. Piensa en el bien de mis compañeros muertos. Necesito encontrar su ubicación. Jin comenzó a remontar en su mente todos los pasos que habían dado. Eso claramente había sido una trampa. Recordó la teoría de que el motivo de todo era el hecho de conocer el lado oscuro de quienes están en el poder. Pensó un poco más. Probablemente decidieron que éramos una molestia y planearon eliminarnos. De repente el razonamiento encajó. Espera, si la corazonada de Matsunaga es correcta, entonces en este momento la ciudad Shinobi está... El choque era inevitable. Si el contratista realmente deseaba borrar cualquier evidencia de una solicitud dudosa, entonces el objetivo final sería claro: eliminar a todos los habitantes de la ciudad, eliminar la ciudad entera. La sangre de Jin se heló ante esta conclusión. Mientras tanto, en la ciudad, el caos se apoderaba. La gente corría desesperada, tratando de salvar sus vidas. Los ataques de los héroes corruptos contratados ya habían comenzado. Uno de los hombres gritaba con furia: ¡Hey, bastardos! No dejen escapar a ninguno de ellos. Cualquiera que falle contra esa basura, yo mismo lo mataré. Entre los subordinados, uno de ellos murmuró observando el escenario: Asak, está un poco tenso, ¿eh? Otro respondió: ¿pero qué esperas? Kiriyama le echó toda esta limpieza a su espalda, y además añadió que tardamos bastante en conseguir entrar. Esa maldita sigilosidad Shinobi. La ciudad estaba protegida por un intrincado sistema de trampas ópticas e ilusorias. Gracias a esto, los enemigos tuvieron dificultades incluso para visualizar la ciudad por completo. Y ahora, el ataque ocurría de forma brutal y cobarde, en un momento de máxima vulnerabilidad. Y Asak, al percibir los murmullos de los subordinados, gritó con furia: ¡Hey, ustedes! ¡Cállense esa maldita conversación! Los hombres se encogieron, balbuceando disculpas. En ese momento, uno de los residentes de la ciudad de Shinobi se arrodilló cerca de un niño y preguntó: ¿qué crees que estás haciendo? Una señora asustada murmuró: solo estábamos intentando vivir en paz. ¿Qué fue lo que hicimos? Yasak apretó los puños, envolvió el bastón con las manos y, tomado por la ira, respondió a su propia pregunta con violencia, asestándole un golpe brutal. Con una sonrisa satisfecha en el rostro, se burló: no es que vayas a entender lo que yo dijera. No con ese cerebro minúsculo que tienes, basura de clase inferior. En el instante siguiente, uno de sus hombres corrió hacia él gritando: Asak, encontré la ubicación de los suministros del objetivo. Aliviado, Asak anunció que dejaría el resto de ese lugar bajo la responsabilidad de los demás y ordenó que no dejaran escapar a nadie. Ajena a todo esto, escondida en un rincón y abrazando a Kira, estaba la niña que había bailado con Jin durante la fiesta. Ella observaba cómo uno de los hombres se acercaba con la espada en mano. Decía con desdén: «Ah, todo asustado y patético. Pero no te preocupes, incluso yo puedo ser amable con mujeres y niños. Si ustedes cooperan, haré su muerte rápida e indolora». Apretando los dientes, la chica sostuvo con fuerza una daga y avanzó contra él. Sin embargo, el hombre era hábil y logró esquivarla. El niño gritó desesperado, con lágrimas en los ojos. El hombre, sin mostrar piedad, contraatacó violentamente golpeándola. «¿Cómo te atreves, basura de clase?», dijo con repulsión. De repente, Jin saltó por encima del enemigo con agilidad y lo golpeó con precisión. El golpe fue directo y fulminante. Akira, sorprendido, corrió hacia su hermano, quien preguntó con confianza si estaba bien. Al recibir una respuesta afirmativa, se arrodilló junto a la mujer herida lamentando: «Lo siento». Si hubiera llegado unos segundos antes, Jin sostenía su mano. La niña con quien había compartido uno de los pocos momentos dulces desde su llegada a la ciudad. A pesar de no poder salvarla, sintió sus habilidades fluir dentro de él, adquiridas con el toque final. Sin tiempo para más lamentos, tiró de la máscara de vuelta a su rostro y dijo: «He colocado trampas ópticas por todas partes. Akira, espera aquí un momento más hasta que regrese porque todavía hay algo que necesito hacer». Con los ojos firmes completó: «Voy a acabar con esto, con todo esto». En uno de los laboratorios, un hombre enemigo destruía todo lo que veía a su paso, martillando mesas, computadoras y cualquier equipo técnico. Reportó a Yasaki: «Todas las computadoras y documentos relacionados han sido procesados». Con los brazos cruzados, Yasaki comentó que solo faltaba limpiar a los residentes. Soltó un suspiro y dijo con desdén: «Uf, este trabajo desagradable finalmente está», pero no pudo terminar. Diversos gritos vinieron del lado exterior, interrumpiendo su discurso. Sorprendidos, Yasaki y otro soldado corrieron hacia la puerta preguntando qué estaba pasando, y cuando salieron, vieron a sus hombres derrotados por todas partes.
Azak, con los ojos desorbitados, preguntaba en estado de shock qué había ocurrido. Internamente pensaba, pensé que habíamos eliminado a todos los asesinos y cazadores de trampas que pudieran ser una amenaza. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es otra persona? Súbitamente, uno de sus hombres fue alcanzado justo delante de sus ojos. Del otro lado, otro subordinado caía al suelo en cuestión de segundos. Los hombres alrededor estaban siendo abatidos uno a uno. Desesperado, Azak empuñó la espada por puro instinto, listo para atacar cualquier amenaza invisible. Ataques a distancia, no con la habilidad de mejora sensorial activada, debería ser capaz de detectar cualquier ataque. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué de repente la hoja de Isaac fue bloqueada? Jin había surgido de la nada, usando una habilidad psíquica para permanecer invisible. Ese tipo apareció de la nada, pensó Yasake asustado. ¡Hijo de puta! ¿Qué demonios eres?, gritó tratando de entender. Jin respondió con frialdad. Shinobi, con el ceño fruncido, atacó violentamente y continuó. Es un nombre temporal. No hay razón ni necesidad de decirte mi identidad. Si hay algo que necesitas recordar, es lo que estoy a punto de grabar en ti, el poder de todos los que han vivido en esta ciudad. Con movimientos ágiles, Jin comenzó a atacarlo con un poder de combate impresionante, y Yasake reconoció. Eso era una habilidad de asesino. Y era más que eso, era la marca de un diestro. Pero eso no tenía sentido. Si era un asesino, ¿por qué usaba habilidades de ilusión de un hipnotizador? De repente, Jin desapareció de nuevo, usando las mariposas ilusorias, y Isaac entró en pánico, mirando a su alrededor, buscando cualquier señal. Maldita sea, desapareció de nuevo. ¿Contra qué exactamente estoy luchando? Pensó inteligentemente. Escuchó el sonido de pasos cercanos. Fue en ese instante que Isaac se dio cuenta de algo. Eso es, no importa cómo desaparezca, sus pasos están fuera del alcance de la habilidad de ilusión. Si solo pudiera localizar dónde está, será mío. Instintivamente levantó la espada y la lanzó con fuerza, gritando con rabia, ¡para que Jin muera! Pero, a diferencia de lo que esperaba, Jin ya se había anticipado. El golpe certero impactó a Yasake de lleno. Él gritó de dolor, tambaleándose hacia atrás. El antihéroe, ahora de espaldas a él, y con una mirada fría y confiada, declaró, «No te preocupes. Aseguré que no fuera un golpe fatal, solo porque hay algo que necesito preguntarte». En silencio, tenso, completó, «Dime quién es tu contratante». Yasake tosía sangre. Su voz fallida y débil murmuraba palabras que intentaban evocar piedad, amor a la vida, supuestos arrepentimientos, pero sus manos revelaban otra verdad. Con movimientos furtivos, sacó una daga escondida, aún haciéndose el débil. «Por favor, ten piedad de mí», susurró mientras preparaba el ataque. En un salto se dio la vuelta con odio en la mirada y gritó, «¡Idiota! ¡Muere, mocoso!». Pero, antes de que pudiera alcanzar a Jin, vio las cadenas extenderse rápidamente en su dirección. ¡Espadas ocultas! Jin usó la misma habilidad que aprendió al observar a Kousuki. Las cadenas envolvieron el cuerpo de Yasake y, en un instante, se entrelazaron firmemente. Activando mecanismos ocultos, hojas finas fueron diseñadas de las cadenas y perforaron su cuerpo en varios puntos con precisión letal. Desafortunadamente para ti, el ataque sorpresa es la especialidad de nuestra profesión de designación perjudicial. Antes de venir aquí, tomé prestadas algunas armas de mis compañeros. La mirada de Jin era de furia contenida. Nuestro poder proviene del gusto de él, con la fuerza de todos los que habían caído. Jin se lanzó para el golpe final, los ojos ardiendo en venganza y justicia. El peso de la ciudad recaía sobre él, y ahora Yasake pagaba el precio por cada nombre olvidado, por cada sangre derramada. En ese instante, dejaba de ser solo un sobreviviente, se convertía en el ejecutor de Shinobi Town. Mientras tanto, en las oficinas de la corporación farmacéutica, la secretaria de Yamato, Ryosei, entregaba los informes de la operación de limpieza. Amato, aburrido y moviendo los dedos como si esperara cualquier excusa, murmuró, «¿Qué pasa? No me digas que falló». La secretaria continuó con cautela, «No». El barrido de la unidad de infiltración fue completado, según los informes, pero hizo una breve pausa y Amato, impaciente, levantó la vista y preguntó, con irritación, ¿cuál es el motivo de tanta dilatación? Sin embargo, la respuesta siguiente capturó completamente su atención. La secretaria entonces informó, «Perdón, pero parece que no conseguimos contacto con el equipo de limpieza de la ciudad. Perdón».